Génesis 25:27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El tiempo pasa, los niños se transforman en hombres, y sus naturalezas, distintas desde el vientre, comienzan a manifestarse con claridad. Esaú se convierte en un hombre fuerte, instintivo, hábil en la caza, atraído por el campo, por lo salvaje, por lo inmediato. Es un hombre de la acción, del impulso, del momento. Un hombre que no piensa tanto como reacciona. En cambio, Jacob es lo opuesto. Callado, observador, alguien que no se deja llevar por lo exterior, sino que prefiere el recogimiento de la tienda, el lugar íntimo, el espacio donde se piensa, se espera, se planea. Uno está conectado con la fuerza bruta del exterior, el otro con la reflexión del interior. Dos hermanos, dos visiones de vida. Pero Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte, y en la quietud de Jacob se esconde el diseño de una promesa profunda. Génesis 25:28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí comienza una fractura que marcará generaciones. La parcialidad en el amor de los padres. Isaac, influenciado por su gusto personal, ama más a Esaú, el hijo que caza, el que le provee comida, el que representa virilidad y acción. Rebeca, por su parte, ama más a Jacob, el callado, el atento, el que habita en las tiendas. Esta inclinación no es inocente, es el inicio de una tensión dolorosa entre hermanos. Los padres, al dividir sus afectos, siembran rivalidades profundas. Y en ese suelo de amor fragmentado, crecerá la historia de una bendición disputada. A veces el amor que debió ser abrigo se convierte en semilla de competencia. El favoritismo no es benigno, es una herida silenciosa. Y lo que parecía una simple preferencia, se transformará en una tormenta que marcará el futuro del pueblo escogido. Génesis 25:29-30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú regresa del campo agotado. El cuerpo le pesa, el hambre le grita, y se acerca a su hermano, no con paciencia, sino con desesperación. Quiere comer, y lo quiere ya. No pregunta, no razona. Pide, exige. El guiso rojo de Jacob se convierte en objeto de deseo urgente. Esaú no ve más allá del hambre. Su necesidad física eclipsa cualquier reflexión espiritual. Aquí se revela su carácter. Vive del momento, de la hora. El nombre Edom, que significa rojo, quedará como marca eterna de esta elección impulsiva. En este instante, el estómago domina el alma, y Jacob, siempre atento, siempre calculador, verá una oportunidad. Génesis 25:31-32. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Jacob no cocina solo alimentos, cocina escenarios. Su mente no está en el guiso, está en el destino. Le propone a Esaú un intercambio impensable: comida por primogenitura. Esaú, movido por la necesidad inmediata, menosprecia lo eterno por lo urgente. En su boca hay desesperación, no sabiduría. Su razonamiento es brutalmente corto. ¿Para qué me sirve la primogenitura si voy a morir? Pero no moría realmente. Solo tenía hambre. Solo estaba débil. Esaú cambia el largo plazo por un placer instantáneo. Cambia herencia por lentejas. Cambia futuro por satisfacción. Y en ese acto, revela su verdadero corazón. El que no sabe esperar, pierde lo que dura. Génesis 25:33. Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Jacob no quiere solo palabras, quiere un juramento. Quiere sellar lo invisible con un pacto visible. Y Esaú accede. Así de frágil es su sentido del valor. Jura, y al jurar, entrega algo que no se recupera fácilmente. La primogenitura no era solo un título familiar, era el símbolo del liderazgo espiritual, de la bendición paternal, de la herencia del pacto de Abraham. Esaú la desprecia. Jacob la obtiene. No fue un robo, fue un intercambio. La Escritura no dice que Jacob lo engañó.
sino que Esaú la vendió. Porque hay cosas que solo se pierden cuando uno no las valora. Y lo espiritual no habita en quien solo vive para lo material. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La escena termina con una banalidad profunda. Esaú come, bebe, se levanta y se va. Todo termina como si nada hubiera pasado. Pero el cielo registró un desprecio. La Escritura dice que menospreció la primogenitura. No la cambió por necesidad. La menospreció. No le importó. No la valoró. Y este desprecio no es solo un error momentáneo. Es una declaración de prioridades. Y Dios observa las prioridades. Esaú tuvo fuerza, tuvo casa, tuvo campo, pero no tuvo visión. Jacob tuvo paciencia, estrategia y deseo. Y aunque sus métodos eran cuestionables, su hambre espiritual era real. Esaú salió lleno por fuera, pero vacío por dentro. Jacob permaneció con la promesa, porque quien valora lo eterno, aún en su astucia, será usado por Dios. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. La historia se repite. La escasez vuelve a la tierra, como un ciclo que prueba el corazón de los hombres. En tiempos de Abraham hubo hambre, y ahora en la vida de su hijo Isaac también. El hambre, más allá del cuerpo, es una metáfora constante de nuestra sed espiritual, de los vacíos que nos obligan a movernos, a tomar decisiones, a confiar o a temer. Isaac se dirige a Gerar, a la tierra de Abimelec, rey de los filisteos. No huye sin rumbo. Se mueve con propósito, buscando provisión, seguridad, tal vez refugio. Pero lo importante no es solo la necesidad que lo empuja, sino lo que Dios quiere revelarle en medio de esa necesidad. Génesis 26:2-3. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios interrumpe el camino de Isaac con una palabra clara. Le prohíbe descender a Egipto, el símbolo de dependencia humana, de soluciones mundanas, de escape fácil. Egipto siempre representa la tentación de confiar en lo visible, en lo grande, en lo aparentemente seguro. Pero Dios le pide algo mayor, habitar como forastero. No como dueño, no como señor, sino como alguien que no tiene ciudadanía fija en este mundo. La promesa no es riqueza inmediata, sino presencia divina. Estaré contigo y te bendeciré. En medio del hambre, Dios ofrece compañía, y en ese pacto de presencia confirma la promesa hecha a Abraham. Dios es un Dios que repite sus promesas a cada generación, no porque se olvide, sino porque las renueva, las hace vivas y las vincula a quienes siguen caminando en fe. Génesis 26:4-5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La promesa de Dios se amplía como un horizonte eterno. No es solo una tierra, es una descendencia incontable, como las estrellas que no se pueden tocar, pero que alumbran desde lejos. Dios no piensa en una sola vida, sino en generaciones. El pacto de Dios con Isaac está fundamentado en la obediencia pasada de su padre Abraham. Esto nos recuerda que la fidelidad de una generación puede abrir puertas a la siguiente. Lo que Abraham hizo en secreto, en oración, en sacrificio, en obediencia, ahora da fruto en la vida de Isaac. Y así, el ciclo divino continúa. Uno obedece, el otro recibe. Uno siembra, el otro cosecha. Pero todos deben aprender a confiar. Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. Isaac obedece. Se queda donde Dios le indica, sin saber cómo vendrá el sustento, pero confiando en que Dios honra su palabra. Gerar no es su tierra, pero allí habita. La obediencia no siempre nos lleva al lugar cómodo, sino al lugar preciso. Habitar en obediencia es más seguro que vivir en abundancia sin dirección. Isaac no desciende a Egipto.
No sigue su impulso natural, no repite errores antiguos. Decide confiar. Y esa decisión, silenciosa pero firme, lo alinea con la promesa. Obedecer no siempre se siente heroico. A veces es simplemente quedarse donde Dios dice, aun cuando todo en uno quiera huir. Génesis 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac, como su padre Abraham, cae en una debilidad humana, el temor. Aunque tiene la promesa de Dios, el miedo al hombre lo hace mentir. Dice que Rebeca es su hermana, no su esposa. La belleza de Rebeca, don divino, se convierte en causa de temor. Aquí vemos que aún los herederos de la promesa son vulnerables. La fe no borra la fragilidad. Isaac no miente por maldad, sino por miedo. Pero el miedo también distorsiona la verdad. En este versículo se revela que el alma puede confiar en Dios para lo eterno, y sin embargo, temer por lo inmediato. El corazón humano es un campo de contradicciones. Génesis 26, 8, 9. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana, y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac, y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? A Isaac le respondió, porque dije, tal vez moriré por causa de ella. El tiempo revela lo oculto. La mentira no puede mantenerse para siempre. Abimelec descubre la verdad, no por sospecha, sino por observación. La intimidad entre Isaac y Rebeca no puede esconderse, y el rey confronta a Isaac con justicia. Irónicamente, el pagano Abimelec actúa con más integridad que el hombre de la promesa. Esta escena nos recuerda que la verdad tiene una manera de salir a la luz, que los errores ocultos se descubren no solo ante Dios, sino también ante el mundo. Y cuando eso ocurre, debemos responder con humildad, como lo hace Isaac, reconociendo su temor. Génesis 26, 10, 11. Y dijo Abimelec, ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El mundo observa con atención a quienes dicen tener un pacto con Dios. Cuando fallan, el escándalo es mayor. Abimelec, consciente del peligro moral, actúa con firmeza. Ordena protección para Isaac y Rebeca. Aunque Isaac temía por su vida, Dios usa a un rey pagano para cuidarlo. A veces, la misericordia de Dios se manifiesta incluso a través de aquellos que no lo conocen íntimamente. Y así, lo que comenzó en temor termina en preservación. La gracia no siempre nos evita errores, pero nos rescata de sus consecuencias. La protección de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad al pacto que Él mismo estableció.